Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. En el voy a explicar cómo crear un menú responsive de una forma fácil, rápida, utilizando HTML, CSS y algo de JavaScript. El ejemplo de lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear un cabezote en el que vamos a tener un logo, vamos a tener un menú y dentro de el menú va a tener los puntos de quiebre para tableta, para celular, en el cual en la versión de celular pues va a aparecer el menú desplegable con los elementos en vertical y a los cuales se les va a poder hacer clic desde cualquier lugar, ya sea pues desde un lado, el centro o el otro lado. Entonces, comencemos. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta raíz. La voy a llamar menú desplegable. Menú desplegable y dentro de ella vamos a crear las carpetas que necesitamos. La carpeta de CSS, la carpeta de JavaScript, la carpeta de imágenes, la carpeta de fonts. Y vamos a asociar esta carpeta con Visual Studio Code. Simplemente arrastrándola nos abre una nueva ventana de Visual Studio Code y vamos a comenzar a trabajar en esta ventana de Visual Studio Code. Vamos a crear nuestro archivo index.html y dentro de la hoja de estilos vamos a crear nuestro archivo de estilos.css. Ahora, en el index vamos a crear la estructura básica. Entonces, creamos aquí la estructura básica. Vamos a ampliar esta ventana. Y nos faltaría pues llenar esto. Entonces, vamos a ponerle acá inicio y el nombre de nuestra página. Photo Art. El description es empresa de dirección fotográfica. Dedicada a, y pongamos unos puntos suspensivos para el ejemplo. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro body y en el body vamos a crear el cabezote, que era lo primero que teníamos, un header con la clase cabezote. Dentro de ese cabezote vamos a crear una sección que vamos a llamar punto top. Va a tener un div realmente, que es la parte que realmente va a contener toda la información de nuestra página. Dentro de ese top vamos a poner un contenedor, un div contenedor, y dentro de ese contenedor vamos a poner dos elementos, el logo por un lado y el menú. Entonces vamos a crear acá punto logo y ese logo lo vamos a crear dentro de un h1 y le vamos a decir que se llama, nuestro sitio se llama photo art. Pongámosle aquí un guión y luego vamos a crear por un lado nuestro espacio para poner las barritas. Vamos a poner acá un punto barras y vamos a agregar algo ahora dentro de este barras. Por otro lado, vamos a crear nuestra barra de navegación
con la etiqueta nav.bmenú y dentro de ella vamos a crear un UL. Dentro de ese UL vamos a crear 5 li y cada li va a tener una etiqueta A. Entonces vamos a ponerle a todos estos elementos, al href por ahora, el signo numeral para crear vínculos vacíos, vínculos que no nos van a llevar a ningún lado. Y dentro de la etiqueta A vamos a poner nuestro texto. Entonces vamos a decir que es inicio. El siguiente ítem será nosotros. El siguiente ítem sería la galería. El siguiente ítem sería de pronto productos. Y por último un contacto. Ok, vamos a previsualizar la página. Ok, vamos a comenzar a darle estilos a nuestro diseño. Vamos a hacer algo y vamos a poner estos elementos uno al lado del otro para ir viendo nuestro progreso. Ok, entonces en nuestra hoja de estilos vamos a poner por ahora la regla universal. Vamos a poner un asterisco y vamos a ponerle un margin de 0 más un padding de 0. Y además de esto le vamos a agregar un box sizing border box. Listo. Por otro lado, vamos a definir body. Y a body le vamos a poner un font family. Y por ahora vamos a trabajar con un sans serif. Salvamos y nuestra página se debe actualizar. Perfecto. No vamos a definir tamaños de letras por ahora ni nada. Vamos a hablar con el siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento sería top, que es el elemento que contiene estos dos elementos, tanto el logo como el texto. Entonces vamos a decirle a punto top que queremos que tenga un background color y le vamos a poner por ahora, pongámosle un color por este tono de acá. Listo, salvemos y acá está. Le vamos a decir ahora a punto top espacio punto contenedor que realmente es este elemento el que contiene todo esto. Ese es nuestro contenedor. Lo que vamos a generarle es ciertos estilos para que nuestro diseño o nuestro contenido se centre y tenga ciertas características. Entonces, le vamos a decir que lo que está dentro del contenedor tenga un color de letra blanca. Le vamos a poner un ancho en la versión de celular, que es la que estamos trabajando, un ancho de unos 95% y le vamos a poner también un margin auto para que se centren los elementos. Margin auto y nuestros elementos comienzan a centrarse. Aquí volvemos a ver las viñetas de la lista. Entonces ahora vamos a trabajar con esa lista. En la versión de celular queremos que el logo esté centrado y también vamos a agregarle algo más a top. Entonces le vamos a decir al logo que el texto esté alineado al centro y a top, que es nuevamente es la caja que tiene el color azul, le vamos a decir que tenga un padding arriba y abajo tal vez de unos 10 píxeles y a los lados de 0 para separar un poco el logo de la parte superior. Ahora vamos a hablar con nav, ya vamos a comenzar a darle estilos a el bmenú y tenemos que agregar barras. Entonces comenzamos por darle estilos a este nav y vamos a decirle aquí punto bmenú
que es el nav, realmente es la clase, que tenga una, tengo que hablar es con el UL, bmenú UL por ahora. Entonces le vamos a decir a bmenú UL que le quite las viñetas. Entonces le vamos a dar un list style type de none, pues ya nos quita las viñetas. Vamos a hablar con punto bmenú UL li a para asignar el color que queremos para los vínculos. Lo vamos a decir que queremos un color blanco para los vínculos. Vamos a quitarle la decoración del texto. Entonces en text decoration le vamos a poner que no queremos text decoration. Vamos a decirle a los elementos A que se muestren en bloque, display bloque, y vamos a ponerle también un text align center para que nuestros textos se centren en esta posición. Ok, aunque esto también se puede hacer de otra forma que veremos con un flex, pero aplicado al UL y diciéndole a los elementos que tengan un Justify Content Center. Esa sería otra forma de hacerlo, que es completamente viable. ¿Listo? Vamos a darle unos estilos a el li. Entonces vamos a hablar acá con punto bmenú ul li y le vamos a decir a el li solamente a modo decorativo que tenga un border bottom. Vamos a buscar un border bottom de tal vez un píxel solid y vamos a ponerle aquí tal vez un color blanco, pero vamos a darle una pequeña transparencia. Miremoslo, salvemos los cambios. Aquí está. Por ahora se ve así. Vamos a irlo mejorando poco a poco. Vamos a dar una transparencia. Vamos a salvar que sea un poco más sutil ese borde blanco. Listo. Y vamos a agregarle al A algo que nos separe un poco los elementos. Lo aplico al A porque me interesa que la caja del vínculo se separe para que tengamos el espacio suficiente para, como esto es la versión de celular, cuando pongan el mouse encima, el dedo encima, perdón, pues tengan un espacio suficiente. Entonces vamos a poner aquí un padding. Vamos a decirle que tenga unos 10 píxeles arriba y abajo y 0 a los lados. Y así está nuestro menú por ahora. Entonces, nuestro menú ya es toda esta zona, es la zona que es táctil del menú. Esta parte por ahora no, pero pues ahora lo vamos a ir solucionando. De pronto podríamos agrandar un poco más ese menú. Digámosle que queremos unos 12 píxeles. Listo. Y queda un menú un poco más grande. Ok, vamos a agregarlas de nuestro index, vamos a agregar las barras, pero para esas barras, entonces, vamos a cambiar un momento el tamaño acá para entrar aquí a Font Awesome y vamos a usar las barras que tiene Font Awesome. Vamos a ver los iconos, acá iconos y le vamos a decir acá que es bars, lo que necesitamos, y acá está el icono que queremos. Listo, entonces vamos a usar este icono, vamos a copiar el código, pero nos falta descargar algo de Font Awesome. Listo, entonces con este código copiado lo vamos a pegar acá. Entonces dentro de barras vamos a pegar ese código, pero de la página de Font Awesome en el home de Font Awesome, vamos a decirle que queremos descargar Font Awesome, vamos a decir que queremos descargar la versión gratis para web y de lo que descargamos, acá tenemos los archivos que se descargaron, vamos a buscar el archivo que se llama JS o la carpeta JS y vamos a copiar este elemento o min.js, lo vamos a poner en nuestra carpeta raíz en el archivo o en la carpeta, perdón, JavaScript. Lo suelto allí, esto lo cierro y vuelvo a nuestro diseño. Vamos a achicar esto nuevamente. Esto por ahora no nos está mostrando nada porque no tenemos ese JavaScript de Font Awesome vinculado. Entonces en el head vamos a poner un script source y vamos a llamar
.js, que es en la carpeta en que lo guardamos, /all_me.js, que fue el archivo que guardamos de fondos. Y aquí está nuestro icono. Vamos a cambiarle el tamaño, entonces vamos a agregarle una clase, le voy a agregar la clase icono, y en los estilos vamos a trabajar con ese icono, vamos a ponerlo por acá arriba al lado del body, punto icono, y le vamos a decir que tenga un font size de tal vez unos 20 píxeles, y vamos a ver si unos 28 píxeles, creo que es muy grande ya 28 píxeles, y se agrandó, creo que con un 24 píxeles o 22 píxeles estaría suficiente para nuestro diseño. Voy a dejarlo en unos 24 píxeles. Ok, entonces vamos a cambiar la posición de este elemento. Vamos a cambiar su posición y este elemento recuerden que es barras. Entonces a barras vamos a agregarle algo más antes de cambiar su posición. Le vamos a decir a barras que tenga, vamos a saltar esto por ahora y lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir a barras, aquí abajo, punto barras, y le vamos a decir que tenga una posición absoluta. Salvamos y le vamos a decir que queremos que está en este momento, está en esta posición, le vamos a cambiar la posición para que se suba un poco más acá. Si le ponemos un top 0 y guardamos los cambios, el elemento queda totalmente arriba. Entonces vamos a ponerle tal vez un top de 20 píxeles y ya está un poco más alineado con nuestro logo. Entonces creo que lo voy a dejar así o le podemos quitar unos 5 píxeles. Volvemos a dejar en un punto intermedio, 18 píxeles, salvo y quedó ahí nuestra barra, o nuestras barritas. Vamos a cuadrar este menú también. Entonces ese menú, recuerden que ese menú es bmenú y también vamos a ponerle una posición absoluta. Entonces vamos a hablar con bmenú solo, que no hemos hablado con él. Lo voy a ubicar acá, punto bmenú, y le vamos a decir también que tenga una posición absoluta. Salvamos cambios y el menú está acá, no lo vemos, pero está por acá, está nuestro menú. Le vamos a poner al menú para que lo veamos, vamos a ponerle un background color y nos vamos a ir por el mismo azul que teníamos acá, un poco más claro. Entonces lo vamos a pegar acá, salvamos cambios y aquí está nuestro menú. Ok, acá están los elementos del menú. Entonces vamos a agregarle aquí ancho. Me quedo con una transparencia gigante. Vamos a cambiar esa transparencia. Vamos a poner un ancho del 100% y vamos a quitar esta transparencia. Salvemos acá. Claro, está en blanco, no es el color que quería yo. El color que quería era este. Cuando reemplazamos este por este, lo ven, salvamos y ahí está nuestro menú. Ahora vamos a posicionarlo, le vamos a decir que lo tenemos en left 0 para que se ubique completamente al lado izquierdo. Si no hiciéramos esto, si quitáramos esto de acá y salváramos cambios, el menú nos generaría un pequeño scroll porque el 100% es el ancho que tenga más este espacio que tenía en left antes. Entonces por eso acá habilitamos esto, salvamos y el menú nos queda así. Vamos a aclarar un poquito este menú, ya sea con una pequeña transparencia para que se vea así. Y pues ya tenemos el menú diseñado para la versión de celular y este menú pues por ahora se está manteniendo para la versión de tableta y la versión de computador. Entonces tendríamos que generar los diferentes puntos de quiebre que los generamos en un momento. Entonces el siguiente paso para nosotros, voy a acomodar un poco esto acá, voy a bajar este menú porque está muy aquí en la parte superior. Les vamos a decirle que en top lo queremos si le decimos 0, vean el menú donde se ubica, el inicio está acá. Démosle la transparencia por ahora o pongámosle una transparencia menor para que la veamos.
y cambiémosle el color por otro color diferente. Lo vemos acá, que lo veamos, listo. Vamos a decirle que el top lo queremos un poco más abajo. Entonces podríamos decirle que queremos que esté a 20 píxeles. Es muy poquito, ya lo vamos a acomodar. Y miren lo que bajó 20 píxeles es este pedacito de acá. Vamos a decirle que más o menos son unos 50 píxeles. Y aquí nos falta un poco más por bajarlo. Vamos a decirle tal vez que son unos 58 píxeles. Y ya se bajó de más. Lo que vamos a hacer es acomodarlo en un punto intermedio, tal vez 56, salvar, y creo que ahí el menú está mucho mejor acomodado. 57, lo que es el límite, porque 58 ya nos mostraba el espacio en blanco. Vamos a dejarlo acá en 57. Eso va a variar dependiendo del tamaño de esta caja que crean ustedes. Si esa caja pues varía de acuerdo al tamaño del contenido. Ok, entonces tenemos casi que nuestro menú hecho. Vamos a agregarle a nuestras barras, ahora sí, una función de JavaScript que se llama en este caso, se llama onClick, que está acá. Y dentro de este onClick vamos a poner un nombre. ¿Listo? Este nombre va a ser ver menú. Lo escribo minúsculas, la primera palabra, y la siguiente palabra, su primera letra o su inicial en mayúsculas. Solamente para identificar que pues hay dos palabras. Esta es una convención que se usa en JavaScript. Y vamos a crear un archivo aparte. Vamos a salvar esto. Dentro de la carpeta JS vamos a crear un archivo para guardar todo lo que tenga que ver con JavaScript. Vamos a crear un main.js. Algunas personas lo llaman index.js. Y este main.js vamos a por un lado, vamos a llamarlo dentro de nuestro HTML al final, antes de que cierre body. Vamos a decirle que de la carpeta JS nos llame el archivo main.js, de tal forma que cuando haya cargado todo nuestro código HTML, recuerden que él va línea por línea, al final él va a llamar este archivo JS. Ese llamado, esa carga de línea y línea se hace en milisegundos realmente. Entonces, en el main.js vamos a poner la información que queremos acá. Entonces vamos a decirle, primero que todo, vamos a crear una variable que la vamos a llamar menú, y esa variable va a ser igual a un document.getElementById. O sea, lo que vamos a hacer es llamar un elemento por su ID, y entre paréntesis y entre comillas vamos a llamar el elemento, en este caso vamos a llamar a la barra de navegación, pero no le hemos puesto un ID, entonces vamos a agregarle ese ID igual comillas, y le vamos a llamar también bmenú. El nombre no nos afecta, podríamos llamarla menú, bmenú, ver menú, como quieran llamarla, no hay lío. Y simplemente en JavaScript le vamos a decir que menú va a ser igual a bmenú. ¿Listo? Entonces, la variable menú va a estar asociada a nuestro ID bmenú. Punto y coma al final. Y vamos a crear acá una función. Function. Y esa función va a ser este elemento que llamamos acá. Esta es una función. Entonces, le vamos a decir acá ver menú, abro y cierro paréntesis, abro corchetes, y dentro de esto vamos a hacer algo. Por ahora le voy a poner un alert, y dentro de ese alert vamos a poner entre comillados un hola. De tal forma que lo que estamos diciendo es que cuando hagan clic en ver menú, va a aparecer una alerta. ¿Quién es ver menú? Ver menú es nuestras barras. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo y vean que ya apareció la alerta. Cada vez que haga clic me va a aparecer la alerta. Pero eso es una forma de probarlo solamente. Entonces ya sé que el onClick está funcionando. Y lo que le vamos a decir es que menú, listo, le vamos a decir que cuando hagan clic, menú haga algo. Menú, recuerden que es nuestro
nav, menú punto, o nuestro bmenú, listo, menú punto class list punto toggle y entre paréntesis y entre comillas vamos a llamar o vamos a agregarle una clase, ver-menú. Vamos a ver qué pasa con esta clase, listo, para que lo entendamos acá. Pues voy a ampliar esto, voy a inspeccionar el elemento y realmente el elemento que quiero inspeccionar es este. Entonces, vean acá que nuestro elemento bmenú, id bmenú, está así, el nav. Entonces, lo que estamos haciendo con este código que estamos poniendo acá es decirle que cuando le hagan clic a este elemento, a nuestro nav le agregue la clase vermenú. Hagamos la prueba. Hacemos clic acá y acá se debe agregar vermenú. Y el toggle lo que hace es ponerlo y quitarlo. Es un switch. ¿Listo? Lo pone, lo quita, lo pone, lo quita. ¿Listo? Véanlo. Lo pone, lo quita. Aquí está apareciendo. Lo pone y quita el vermenú. Pone vermenú, quita vermenú. Y ya con eso vamos a poder controlar ciertas cosas del documento. Entonces, vermenú va a tener ciertas características como en los CSS. Pero a bmenú, nuestro menú, nosotros queremos que no se vea. Entonces vamos a ponerle acá un display none, salvamos y el menú se desaparece. Entonces ahora vamos a crear una regla CSS que diga punto bmenú punto vermenú. Cuando el elemento tenga las dos clases, le vamos a decir display bloque. Vamos a hacer la prueba y acá debería aparecer el menú ver, lo tengo mal escrito, esto es con un guión, ver menú, fue como lo guardé yo, y aquí nos aparece. Entonces hacemos clic, aparece, desaparece, ahí está nuestro menú apareciendo, desaparece. Listo. Ahora tenemos que comenzar a crear los estilos para que nuestro menú se adapte a tableta y celular. Esta parte va a ser bastante rápida, no creo que nos expandamos mucho en tiempo. Entonces vamos a crear acá el @media screen y entre paréntesis vamos a poner, en este caso es un min-width, dos puntos y le vamos a decir que la versión de tableta es de 768 píxeles y vamos a abrir corchetes después y dentro de estos corchetes vamos a poner todo lo que necesitamos modificar. Entonces, por un lado, vamos a modificar el bmenú solito que estaba por acá, tiene un display none, vamos a cambiar eso y le vamos a decir que bmenú le vamos a quitar la opción del display none y le vamos a poner como un display en bloque. ¿Listo? De tal forma que pues acá el menú va a seguir funcionando, pero si abrimos, el menú aparece. ¿Listo? Por más de que acá no se esté viendo el menú, acá cuando expandamos o abramos el tamaño de la ventana a la versión de tableta, el menú aparece automáticamente. Aquí ya no afecta esto. ¿Listo? Ya no afecta que hagamos clic en las barritas. Por otro lado, le vamos a decir a punto barras que en la versión de tableta ya no se muestren. Display, vamos a ponerlo así, display none. Entonces, cuando abramos esto, aquí ya no se ve este elemento. A bmenú le vamos a decir, voy a dejarlo aquí en versión de tableta. Aquí está el punto de quiebre, es este. Ahí está la versión de tableta. Y le vamos a decir a bmenú, vamos a crearlo aquí abajo. Vamos a ponerle a punto bmenú ul que sus elementos se muestren en flex. Listo, salvamos y los elementos se ponen uno al lado del otro. Le vamos a poner acá un justify content center de tal forma que los elementos se centren y vamos a hablar con punto bmenú ulli para separar los elementos, pero vamos a decir que
todos los elementos menos not entre paréntesis, dos puntos, el último hijo, last child. Todos los elementos salvo el último hijo van a tener las siguientes características: un margin right de 20 píxeles. Entonces todos los elementos se separan de 20 píxeles y vamos a hacer cambios en el elemento que tenía en la posición absoluta, que es el mismo bmenú. Entonces a bmenú le vamos a quitar esta posición absoluta y vamos a ponerle una posición estática. Entonces bmenú va a cambiar aquí la posición estática. La posición estática es diferente a la posición fija, ¿no? Estática es el estado o la posición predeterminada de cualquier elemento. Le vamos a quitar el background color, que lo hemos puesto también acá. Le vamos a decir que background none para poder quitarlo. Vamos a decirle aquí background none, salvamos y también vamos a decirle a los li que no tengan una raya inferior. Entonces, punto bmenú ul li, vamos a quitar el border y vamos a ponerle que no queremos que tenga borde para que se desaparezca el borde. Listo. Si quisiéramos separar un poco este menú, pues simplemente a bmenú le podemos poner un margin top de tanto 10 píxeles, salvo y se separa. Cuanto es mucho, vamos a ponerle unos 6 píxeles, dependiendo del diseño va a cambiar esto un poco. Entonces nuestro menú está así en la versión de celular y cuando pasemos a la versión de tableta, nuestro menú se va a ver de esta manera. Listo, creo que nos falta solamente crear la versión de computador. Vamos a decirle en @media screen y un ancho mínimo, min width vamos a ponerlo por ahora de 1200 píxeles, que las reglas o las propiedades que va a tener son las siguientes. Entonces vamos a hacer que el menú que en la versión de tableta está debajo, vamos a hacer que pase a al lado, se suba un nivel y quede al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, y el logo quede al lado izquierdo. Vamos a comenzar a hablar con punto logo. Antes del logo voy a hablar con punto top contenedor, para cambiarle el ancho a esa caja. Vamos a decir que queremos que tenga un ancho de tal vez el 75% y aquí en la versión de celular, de tableta, perdón, vamos a ponerla acá con un ancho tal vez del 85%, creo que estaría bien. Esto no nos va a afectar, no vamos a ver ningún cambio acá, pero en la versión de compu sí va a haber un cambio. Listo, esto quedó mal escrito, es punto top y vamos a ponerle acá punto logo, entonces este también quedó mal escrito. Listo. Ahora, punto logo, le vamos a poner un text align left, salvamos, y esto debe estar acomodándonos ya nuestro texto en la versión de computador, el texto del logo a la izquierda. Y el ancho que le pusimos es del 75%, entonces por eso tenemos este espacio. Ok, dejémoslo por ahora así. Y vamos a decirle a top contenedor también que nos ponga los elementos en un flex. Entonces vamos a hacerlo aquí. Punto top contenedor. Vamos a decir display flex. Salvamos. De esta forma nuestros elementos quedan unos al lado de los otros. Y vamos a agregarle a esto un justify content y vamos a ponerle un space between para que nuestro menú quede así. Vamos a revisar este 75% o este todavía tiene algo acá. Ya recuerdo, nosotros le hemos puesto
Aquí habíamos puesto al bmenú UL, un display flex, está bien, con un justify content center. Vamos a cambiarle al bmenú UL, bmenú UL, un justify content flex start, tal vez. Vamos a ponerle un flex start. Y creería que aquí ya esto ayuda a que nuestros elementos se estén organizando. Hay un pequeño error que vamos a tratar de solucionar acá. Ok, ya se me ocurre algo para solucionarlo. Vamos a hacerlo desde acá, del menú UL, Justify Content Center, pero vamos a hablar con vamos a dejarlo así, pero acá vamos a poner el display flex, ponerlo así, display flex, salvo se ubican uno encima del otro, pero acá le vamos a decir con un flex direction que se pongan en columna, para que se pongan uno al lado de el otro, y de pronto este espacio vamos a quitarle acá siguen en columna, entonces vamos a quitarle acá el flex direction, le vamos a poner row. Salvamos y en la versión de computador se van a poner uno al lado del otro y en la versión de celular se van a poner tableta uno debajo del otro en columna o en fila. bmenú UL no, creo que no lo necesitamos acá. De pronto vamos a mirar esto e inspeccionemos acá porque algo nos está pasando acá y no nos está dejando pegar el menú, y es el top contenedor está midiendo el 75%, podríamos ampliarlo un poquito más, pero este elemento bmenú está ocupando todo este espacio. Entonces eso es el display bloque que tenemos acá. Listo, si no le ponemos display bloque está en display none, que es lo que tiene acá. Y tiene otra posición estática, algo más tenemos acá, width del 100%. Listo. Entonces vamos a quitarle a bmenú el ancho del 100% y le vamos a dejar un ancho a bmenú, que no lo tengo acá, tenía un ancho del 100%, y le vamos a decir acá que tenga un width y le vamos a poner aquí auto. Listo. Creo que ya con esto solucionamos nuestro menú, tableta, computador, y queda así. Ahora, me falta algo por agregar, que lo voy a agregar en la versión de tableta, y es el punto bmenú ULA, y le vamos a poner en el a dos puntos hover, le vamos a poner aquí un color y pongámosle por ahora un Firebird, de tal forma que cuando pongamos el mouse encima cambie el color en la versión de tableta, pero en la versión de celular no haga ningún cambio. Igual esto lo va a mantener para la versión de computador. Vamos a separar un poco más los elementos en la versión de computador, que no estén tan pegados. Entonces esta regla nos está moviendo. Vamos a cambiar esta regla, la vamos a copiar, comando C, y en la versión de computador la vamos a pegar. Y vamos a ampliar esto a unos 30 píxeles tal vez, para que en la versión de computador se separen un poco más los elementos y pues se pueda trabajar mejor con ellos. Ok, eso es todo por ahora. Espero les sea útil este video. Nos vemos en otro. Y si les ha gustado, no olviden darle un like y suscribirse a mi canal. Chao, chao. Un abrazo.